Bueno, buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes porque parece que paró de llover. Vos sabés que en estos días hay muchos psicólogos que empezaron a escribir sobre la lluvia, ¿no? Ah, Y ya ¿sí? después de tantos días ya se nos empezó a ocurrir hacer cosas con la lluvia, no sé, escribir sobre la Sobre lluvia y la su relación lluvia. con el inconsciente. Ah, sí, por ahí, o el deseo, ¿no? O el deseo. El deseo y la lluvia. El deseo de que pare. El deseo que pare, seguramente. Bien. Vos sabés, Mariano, que Sí. el sábado estuve en el colegio, fui a la jornada de gremial. Ajá, bien. Bueno, y vos sabés que se desarrolló el tema, digamos, de las obligaciones que tenemos los psicólogos frente a el abuso sexual infantil cuando nos enteramos o cuando presuponemos. En realidad, me gustaría decirte que aparte de que el material lo podemos conseguir todos los psicólogos, porque se los pedimos a la gente de gremial, que fue una charla muy amena, muy interesante, donde en realidad se enfocó no solamente la problemática del niño abusado, sino la problemática de la familia, el compromiso de la sociedad y lo imprescindible que es que ante la duda, bueno, nosotros tomemos partido. Nos dijeron incluso cuáles son los organismos intermedios donde tendríamos que acercarnos y demás. Así que, bueno, el material estaría disponible para todos los que lo quisieran. Y también, bueno, el consentimiento informado sobre los requerimientos de las historias clínicas, lo que también, bueno, también tenemos el material. Así que, bueno, cualquier cosa que algún oyente quisiera escucharlo, bueno, podemos acceder a ello. ¿Podría pedir ese material escribiendo al colegio? Escribiendo al colegio o, bueno, a través nuestro también. Vos sabés, Susana, que vengo de un Ateneo, que es mensual, donde, bueno, había invitado a los miembros de este Ateneo, los participantes, y dos de las personas del Ateneo fueron el sábado a esta jornada, me hablaron muy bien, como que realmente les había servido mucho. Se mostraron muy sorprendidos, ¿no? Muy sorprendidas por la información, muy buena información, y también sorprendidos porque, bueno, muchas veces los psicólogos no sabemos un poco acerca de las responsabilidades que tenemos, ¿no? Y de esto de las historias, y cómo es, y cómo deberíamos hacer, y del consentimiento firmado, ¿no? Como que hay un montón de aspectos que, bueno, me parece que vamos a tener que hablar en algún programa de esto, ¿no? Sí, seguro. Aparte tuvo una convocatoria realmente muy amplia y que muchas veces, aparte frente a problemáticas, bueno, tan angustiantes como un niño abusado, muchas veces no sabemos qué hacer, digamos, cuál es el paso siguiente más allá de, digamos, lo que es la contención psicológica. Tengo entendido que si uno está frente a algún caso de abuso, de algún tipo de abuso, uno está en la obligación de hacer algo con eso, ¿no? De tomarlo, no sé hasta qué punto uno puede derivarlo, ¿no? Mira, de esto, la verdad que no sé si uno tiene la obligación de tomarlo o no, lo que sí uno tiene la obligación de dar cuenta de esto a las autoridades. Okay. Y que en realidad no solamente en casos confirmados, sino en casos presuntamente, porque ya que esto pasaría a una investigación, que bueno, que ya excede a nuestro campo, por supuesto, es mejor que se investigue y no que se siga sucediendo. Bien. Así que la verdad que una jornada realmente muy interesante y la verdad muy lindo porque realmente fue muchísima gente, ¿no? Así que bueno, estamos todos muy comprometidos y muy con ganas de saber más sobre distintos temas. Mira qué bien. Bueno. Y ya que estamos hablando de jornadas, hoy vos sabés que, esperá que te comento, en la oficina descentralizada, en el ciclo que es el psicoanálisis, hay una conferencia sobre el psicoanálisis en la actualidad clínica de los síntomas contemporáneos que la va a dar Walter Neimojín y el coordinador es Luciano B. de Carras, que ya lo conocemos. Que ya lo conocemos y es importante. ¿Dónde va a ser esto, Susana? Dijiste esto en una oficina en Capital. Cava. Okay. Esto es Amenábar 1595, piso 2, oficina 23 y es hoy a las 19:30, así que llegase.
Acá hay mucho deseo de y estamos concretando poco. Yo Claro. hablo por mí. Vos Nada. viniste el sábado, la verdad Y que a venís veces cumpliendo. el tema es que, bueno, hay tantas actividades y Sí. tantas cosas interesantes que, bueno, que el tiempo que uno dispone es medio limitado. Hay que elegir, Hay que elegir o, bueno, ver qué es lo que también que se puede hacer con los tiempos que uno tiene, ¿no? Claro. Bien. Así que, bueno, ya de pleno en el programa, ¿sabes que nos acompaña hoy? Sí, ¿vos? También. A ver, ¿Quién nos- contanos. Bueno, nos acompaña la nueva y flamante coordinadora de la Comisión de Psicosomáticas, ¿no? Melissa Tato. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias por invitar. Bueno, contanos, Melissa, cómo es esto de los proyectos de este año de la comisión, cuáles son los cambios que habría, ¿no? Bueno, la comisión está integrando nuevos integrantes en la comisión, ya de los que ya había, y se están proponiendo varias propuestas, por ejemplo, poder hacer cuestiones en la comunidad. Habíamos pensado con una de las nuevas integrantes el tema de trabajar algún dispositivo en algún hospital, porque a veces aparece la problemática de qué se hace con el paciente, ¿no? O con la familia que está transcurriendo alguna enfermedad, y en esto de la contención. Esto, si bien tiene que ver con cuidados paliativos, ¿no? Y esto de contener y demás, pero el psicólogo que pueda entender la enfermedad desde la psicosomática ya tiene otra mirada, como para poder escuchar al paciente, poder escuchar qué es lo que está atravesando en ese momento. Y uno dice, bueno, se puede hacer psicoanálisis en cualquier lugar, ¿no? Eso es un poco lo que a veces proponemos, no es solamente en el consultorio, a veces estando con el paciente hablando y demás, también podemos escuchar algo del síntoma inconsciente, ¿no? ¿Es difícil informarle al paciente o a la familia sobre una enfermedad psicosomática, especialmente de las graves? Y es difícil más que nada con la familia. Tuvimos una charla el 27 de abril que fue en el Colegio de Psicólogos con un médico cirujano, donde él explicaba cómo es la cuestión con la familia, donde a veces se resisten a poder transmitirle al paciente, que es quien tiene el derecho a saber de su enfermedad, más que nada cuando se juega el tema del cáncer, ¿no? Cuando hay cuestiones de cáncer y demás, entonces hay pacientes que dicen, no le digan a mi papá que tiene cáncer. Y este médico contaba en un momento, decía, yo te voy a poner un ejemplo, le dice a este paciente, ¿no? Porque tratando de encontrar la forma de cómo que este hijo, ¿no? de esta persona enferma pudiera reflexionar sobre esto, le dice, si vos tuvieras el cáncer, vos tuvieras el tumor, y toda tu familia lo sabría, y vos te enteraras a lo último, ¿te gustaría? ¿No? Entonces, ahí aflojan, ahí no, la familia afloja y empieza a pensar, bueno, entonces debería saberlo. Ahora, la pregunta como psicólogos que nos hacemos, y ahí nos convoca a nosotros, es ¿cómo decírselo? Porque el impacto emocional, no tenemos un barómetro como para medir qué impacto va a tener, ¿no? No es fácil esta noticia cuando hay un tumor y cuando hay que, como decía este médico en esa charla, no hay mucho tiempo, en 2 semanas yo tengo que ir a la cirugía y operarlo, no hay mucho tiempo para pensar, entonces, porque si no la persona se muere, se termina muriendo, entonces, ¿qué cuestiones multidisciplinarias podemos empezar a pensar como psicólogos y los médicos para poder llevar a ese paciente a tratar de elaborar lo máximo que se pueda, ¿no? Que este paciente pueda elaborar algo de lo que le está pasando? La solución tampoco es que no sepa lo que tiene, ¿no? Y que el tema del saber, también darle herramientas para que pueda elaborarlo. O sea, es encontrar el punto de equilibrio ahí. Así que bueno, esta charla fue muy linda porque asistieron varios concurrentes. Estuvo bueno invitar a un médico para ver esa mirada donde nosotros quizás no estamos con los pacientes en la medicina, pero sí la psicosomática está muy conectada a la medicina. La enfermedad orgánica atraviesa el órgano, el cuerpo, lo lesiona, y ahí está la subjetividad de cada paciente. No todo paciente hace una lesión por ejemplo, una
gastroenteritis, no todo paciente hace una úlcera duodenal, no todo paciente hace un cáncer, no todo paciente hace una diabetes o hipotiroidismo, ¿no? Cuestiones endocrinológicas. Cada paciente tiene un perfil y a esto apuntamos en la comisión, donde el cuarto lunes de cada mes, de 14 a 15:30, nosotros hacemos un grupo de investigación. Porque los nuevos integrantes no tienen a veces las nociones básicas, entonces la idea justamente es, cuando hacía las entrevistas con las nuevas integrantes, decíamos, bueno, a ver, ¿qué nociones tienen? Bueno, hay una de ellas que sí, que ya trabajó en el Álvarez y demás, y tiene prácticas, pero hay otro grupo que no tiene las nociones básicas, y con lo cual es importante seguir investigando. No solamente esto de repetir siempre lo mismo, porque ya a veces lo sabemos, ¿no? Y esto, sino que poder investigar, porque es un campo muy abierto, salen nuevas enfermedades y nuevas subjetividades detrás de esas enfermedades. Es escuchar la subjetividad de esa enfermedad. ¿Y de ese enfermo sería? De ese enfermo, exactamente. Exactamente. Y cuando hablas del grupo de investigación, ¿es sobre la psicosomática como un tema general o sobre alguna enfermedad en particular? En principio vamos a empezar a hacer, a tomar nociones básicas. El título que todavía lo tenemos en mente, pero posiblemente pueda llegar a ser, es el sujeto de la enfermedad o sujeto en la enfermedad, ¿no? Como ese juego de significantes ahí. Uh-huh. El sujeto de, ¿no? Atravesado, o en la enfermedad. ¿Qué pasa ahí? Uh-huh. Y la idea es que, empezando a escuchar al sujeto en análisis, pase de una lesión orgánica a ser un síntoma, ¿no? Neurótico, que esa es la idea. Uno dice, ¿cuál es el fin en la clínica psicosomática, ¿no? Y a veces se logra, hay muchos estudios, y esto va a ser parte de la investigación también, hay estudios que yo recolecté, estuve juntando y leyendo bastante sobre el tema, me pareció muy interesante cómo esa lesión se empieza a transformar en un síntoma más neurótico, donde tenga herramientas más simbólicas y no vaya directamente a lo real, ¿no? Que es la enfermedad, obviamente. Bien, muy bueno, tema amplio y interesante, ¿no? Porque a lo largo de la vida todas las personas transcurrimos alguna que otra enfermedad. Sí, y tal cual. Y yo te escuchaba, Melissa, también, y decía, claro, entonces parte de esta diferencia de ser un sujeto en la enfermedad y sujeto de la enfermedad tiene que ver con este pasaje que decías, a que esto pase a ser un síntoma más trabajable. ¿Tiene que ver con eso? Claro, porque en realidad muchas veces escuchamos, y esto generalmente pasa mucho en la clínica, se escucha al paciente, viene y dice, soy diabético. Uh-huh. El ser está envuelto. Ahora, cuando ese sujeto pasa el tiempo, hace el análisis, empieza a ubicar de que él tiene diabetes, uno dice, qué poca diferencia. No, esa diferencia es abismal, porque el tener la enfermedad ya hay otra posición subjetiva frente. Ya no está sujeto, digamos, ya no es la enfermedad, él es diabético. Uh-huh. Tiene una diabetes que es tratable, que puede empezar a ubicarse los límites, porque el diabético se resiste mucho a los límites. Uh-huh. Eso es el perfil del diabético generalmente. Uh-huh. ¿No? Hay comidas que no puede comer y sabe que no lo tiene que hacer, el azúcar, la glucosa y demás, y bueno, lo hace igual, atraviesa, ¿no? el límite y la prohibición ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco eso, es trabajar para que empiece a, digamos, a que la lesión en el cuerpo cada vez empiece a caer, ¿no? Como ese padecimiento que Lacan dice, ese significante que es, digamos, que empieza a caer el padecimiento ahí, ¿no? Eso que es catastrófico. Bueno, acá es catastrófico en lo real, porque lesiona el órgano. Uh-huh. La neurosis es catastrófico en otro sentido. Uh-huh. Pero ese significante ahí, que en realidad es un S1, ¿no? La psicosomática lo pensamos desde un S1, un rasgo unario, que queda fijado, gelificado, ahí fijo, no remite a un S2. Entonces, con el material simbólico que van
que se va ubicando en el análisis, la idea es que pueda ir remitiendo, o sea, que pueda ir asociando a un S2, ¿no? Y la cadena asociativa puede ser dialectizable también. Esto lleva tiempo, ¿no? El paciente psicosomático queda en una idea fija ahí, es diabético, bueno, y otras cuestiones que se empiezan a escuchar, también se escucha mucho la lexitimia, ¿no? Esa monotonía en el lenguaje, en la forma de expresarse, no pueden, se les convierte en complicado esto de sentir bronca, entonces en vez de sentir bronca se brotan en la enfermedad. Por ejemplo, un paciente psoriásico, alguna situación lo desborda, el límite del umbral de tolerancia traspasa, digamos, le da mucha bronca a algo, en vez de, ¿no? Y de decirlo o hasta de gritar y, ¿no? Y ponerse como mal, hace una psoriasis, se brota. Y ahí está el punto, ¿no? Que pueda empezar a expresar las emociones no a través de la enfermedad, sino a través del lenguaje, a través del discurso. Parecía que, Susana, yo la escuchaba a Melissa, S1, S2, alexitimia. No estamos hablando de nuevas tecnologías. No, esto es psicoanálisis. Es psicoanálisis, es Lacan. Sí, pareciera, ¿no es cierto? Pero sí, las nuevas tecnologías en Lacan. Bueno, por ahí hay un punto que quizás se cruzan. Yo te escuchaba y pensaba, ¿puede haber enfermedades que no sean psicosomáticas o todas las enfermedades son psicosomáticas? No, exactamente. Para que la definición de enfermedad psicosomática tiene que haber lesión en un órgano, tiene que estar lesionado, si no, no es psicosomático. Ahora, hay somatizaciones del cuerpo o del soma, que eso es común, ¿no? Empiezan las palpitaciones, me ahogo, ¿no? Bueno, vértigos, náuseas, son somatizaciones en el cuerpo, pero eso no significa que sea una enfermedad psicosomática. ¿Sí? Dentro de las enfermedades psicosomáticas más comunes está el cáncer, la psoriasis, vitiligo, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, alopecia, por ejemplo, que es muy común en niños, adolescentes. Se ven muchos casos, ¿no? Pierden el cabello. Bueno, pero tiene que haber una lesión, puntualmente, ¿no? Las úlceras duodenales. Pero, bueno, otra cosa diferente, que eso es también lo que en el grupo tratamos siempre de diferenciar. Somatizar es parte de, digamos, el sujeto que se le pone en juego las emociones. Por eso somatiza, ¿no? Porque hay algo de la emoción que se le pone en juego y lo expresa de esa forma. Ahora, hacer una enfermedad ya es otra cosa, es otra historia. Vos hablabas recién de niños y, bueno, yo trabajo en una escuela y uno también tiene colegas que trabajan en otras escuelas y uno escucha también mucho niños con somatizaciones, ¿no? Niños que tienen sensaciones de que les va a pasar algo, mucho dolor de estómago sale en las escuelas, ¿no? A veces uno lo asocia tal vez a estas separaciones con los padres, ¿no? Y vos antes hablabas de que parte de esto, de este trabajo que se hace desde lo psicosomático, vos hablabas mucho de la intervención de la palabra, ¿no? En los niños hablamos de la misma manera al momento de ayudar a elaborar o también a través del juego. Es otra forma, niño, ¿no? Claro, el niño es otra clínica, ¿no? El adulto es el discurso, el niño es a través del juego, es a través de la dramatización, es a través, ¿no? del dibujo muchas veces, el juego compartido, el juego solitario, ofrecer, quizás a veces es interesante con determinada patología para armar, ¿no? Como previamente el psicólogo armar algo ahí, un juego como más pensado, ¿no? Previamente pensado, para ver qué expresa ahí, ¿no? Y cómo puede expresar las emociones. En realidad todo va, el cauce de todo esto es cómo puede expresar las emociones ese niño. Las expresa a través de dolor de estómago, por ejemplo. Claro. Pero en ese caso el dolor de estómago por ahí no hablaría de una lesión, estaría dentro de la somatización. Exactamente. Se escuchan más, o sea,
Enfermedades psicosomáticas en niños sí las hay, pero hay muchas más en adultos. Si vamos hablando de porcentajes y demás, el niño tiene la cuestión del juego, que es saludable, totalmente saludable, y que el adulto ha perdido eso, ¿no? Desgraciadamente por la cultura se ha perdido el juego, que el juego es la forma de solucionar muchas veces conflictos internos, ¿no? Conflictos más inconscientes. Y Claro. el niño lo resuelve a través del juego, los conflictos inconscientes. Entonces, quizás tiene esa facilidad o ese promover ese espacio que el adulto no lo tiene tanto, ¿no? O no lo promueve tanto, si quisiera, ojalá. Ojalá Bien. el juego sería parte también, ¿no?, del adulto, donde digamos, es un lugar o es interesante el tema del juego, ¿no? Porque ahí se resuelven conflictos. Los niños tienen más facilidad ahí para depositar, proyectar las angustias, y bueno, y más que nada, nosotros, por ejemplo, el anteaño pasado, perdón, dimos una charla en una escuela secundaria con adolescentes de 15 años, donde el tema principal era las emociones, ¿son buenas o son malas? ¿No? Y bueno, y trabajamos con Melina en ese momento, hicimos la charla las dos, el tema de que no existen emociones buenas y malas, todas son válidas, ¿no? La idea es cómo se empieza a transmitir esto. Si estoy enojado, es importante que pueda transmitir el enojo. El tema es cómo. No es lo mismo transmitirlo pegándole a mi compañero, eran chicos de 15 años, ¿no?, que transmitirlo, no sé, contándole a la preceptora, que es con quien más tienen, o un profesor, esto que me está haciendo enojar, o decirle al compañero, lo que me estás haciendo me está haciendo enojar, ¿no? Trabajar esto del bullying también que estaba pasando. Y bueno, esa charla fue a raíz de cuttings, ¿no?, los cortes que los adolescentes estaban manifestando, y bueno, a través de esa demanda armamos la charla. Los proyectos este año es volver a los colegios, poder ver qué demanda hay y también armar charlas en relación a eso. Bueno, parece como que trabajamos dentro y fuera del colegio, ¿eh? Sí, sí, y yo recién la escuchaba a Melissa hace un rato hablar de sujetos en la enfermedad y sujetos de la enfermedad, y también se me ocurrió que, bueno, todos estamos sujetos a enfermedades, y de la importancia de esto que decías recién, ¿no, Melissa? De frente a esto, prevenir, y esto de las charlas, salir, ir a la comunidad, me parece que está muy bueno, ¿no? Yo Susana. lo que me quedé pensando es A ver. lo interesante de volver a jugar, ¿no? Sí, sí, Claro. sí, sí. Pero como que el juego en el sentido más estricto, ¿no? Digamos, incluso el juego con las palabras, de todas estas cosas que nos pasan. Y después lo otro que me quedé pensando en esto de las emociones. Le escuchaba a Melissa que hablaba las emociones y el enojo. ¿Qué otras emociones hay? Que aparte del Bueno, la enojo? alegría, ¿no?, la ira, el miedo, ¿no? Ajá. El miedo. ¿La envidia es una emoción? ¿La? Envidia. No, la ira. No te pregunto. La envidia. No está Ajá. dentro de las emociones. Ajá. Por lo menos no está dentro del canon de lo que se definen emociones. Por ahí Podría por llegar ahí a ser alguien un que sentimiento. claro, por ahí alguien que tiene Es otro- envidia le da rabia, Por ahí quizás. Claro, quizás. ¿no? Sí. Claro. Claro, estaría quizás dentro de esto, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué te parece si vamos un minutito a un corte? Dale, me parece bien. Y jugamos a algo en el Y corte jugamos. y después seguimos. Dale. Bueno, estamos acá en el segundo bloque de Distrito 15. Nos sigue acompañando la licenciada Melissa Tato, que nos está diciendo un montón de cosas sobre lo que hacemos mal. Parece que no jugamos. Sí, yo también pensaba que en los tipos de juego, ¿no? Porque un niño a través del juego puede elaborar, pero bueno, yo pensaba, bueno, son juegos que le permiten también eso, construir algo ahí a partir de lo que le pasa. Pero digo, en el adulto, ¿no? Uno dice, no, yo juego al tenis todos los fines de semana. Bueno, pero no estamos hablando del mismo tipo de juego, digamos, ¿no? Claro. Me parece que a veces hasta nos lo tomamos como una competencia, ¿no? Digo, como que hay juegos y juegos, no sé, se me ocurría también algo más cercano a este juego de la niñez, el teatro, tal vez.
Claro. Totalmente, el teatro. También puede ser el arte, digamos, donde Claro. se empieza a sublimar estas cuestiones, el arte, la escritura, ¿no? En el adulto. Ajá. Siempre que haya un espacio donde la flexibilidad psíquica empiece a manifestarse ahí, ¿no? La plasticidad pueda ubicarse ahí. Digamos, que tenga un sentido lúdico, vendría a ser. Totalmente. ¿Sabes que antes, cuando estabas hablando, te escuchaba decir, bueno, hizo un cáncer o hizo, bueno, una diabetes? ¿Qué es esto de hacer como un trabajo? Claro, en realidad sí es la forma más rápida. Claro, sí, sí. El analista, como decir, bueno, hizo un cáncer, ¿no? De repente, esto lo decía el cirujano, ¿no? A veces hay pacientes que tienen la cuestión genética, ¿no? Digamos, vamos a poner el ejemplo de 2 pacientes, él decía, ¿no? Los 2 tienen el mismo componente genético para hacer un cáncer de duodeno, ¿no? Decía él. Bueno, ¿por qué uno no lo hace y el otro sí lo hace? O sea, ¿por qué en uno se despierta y en el otro no? Y ahí es donde están las variables, ¿no? Las variables subjetivas, las variables donde nosotros, digamos, lo pensamos desde el lugar donde hay un suceso, donde no se pudo tramitar correctamente, ¿no? Digamos, como decía Freud, esta cuestión de la energía psíquica, ¿no? Esta cuestión anímica donde el umbral de tolerancia traspasó los límites, rompió el umbral y ahí se produce la enfermedad. No hubo el elemento simbólico necesario para poder hacer algo con ese suceso que fue traumático para ese sujeto, con lo cual se despierta una enfermedad. En otra persona con el mismo componente genético no tiene ese suceso, o sí lo tiene quizás, pero tiene otra tramitación simbólica, tiene otro umbral de tolerancia. No existe un sujeto con un umbral de tolerancia igual al otro, no existe, son todos diferentes. Los umbrales de tolerancia psíquicos son todos diferentes de un sujeto al otro. Entonces, la historia de vida de esa persona, cómo manejó la situación, cómo lo impactó, ¿no? Y muchas veces se ve mucho esto en catástrofes naturales, que cuando se hacen estudios, yo la otra vez leyendo un artículo interesante, ¿por qué ante la pérdida de las posesiones, no la casa, pierden la familia, pierden, bueno, terriblemente, se quedan solos, ¿no? Y los casos clínicos, algunos con el tiempo hacen una enfermedad y otros no, ¿no? El estrés postraumático que después viene, ¿no? Digamos, ¿por qué un paciente ante la misma situación? Porque fue el mismo suceso, ¿no? De un desastre natural. Perdieron lo mismo, sin embargo, las respuestas son diferentes. Bueno, hay que ver qué tramitación simbólica tiene ese sujeto, ¿no? Qué material simbólico. Por eso en el análisis en el consultorio tratamos de prestarle al psicosomático. ¿Por qué decimos el psicosomático? Porque es un paciente muy particular. Y cuando uno lo escucha, le falta material simbólico. Hay cuestiones, y se escucha eso, se escucha, digo desde el psicoanálisis, ¿no? Ahora sí hablando como psicoanalista. Se empieza a escuchar esto de a mí no me pasa, digamos, ¿no? Es, bueno, tengo la enfermedad, describo la enfermedad, es todo descriptivo, es narrativo, pero no hay una involucración de decir, me pasa esto, ¿no? Y plantearse una pregunta, hacerse una pregunta, pero ¿por qué? ¿No? Y esto de repensarlo, analizarlo, le falta material simbólico, se escucha muchísimo. Por eso es esto de prestarle, esto lo decimos mucho en las charlas, prestarle material. ¿Y vos con qué lo asociás esto? No lo pueden asociar. Y pasan sesiones y sesiones y sesiones y no lo pueden asociar. Entonces, uno le presta y le pregunta, ¿y a vos qué te parece? ¿Pensás que esto otro te habrá tenido que ver? Y lo primero que va a decir es no. Pero aunque sea, se queda pensando porque después lo retoma y lo trae. Lo trae en la segunda o en la tercera sesión después de esa pregunta. Por eso es esto de prestarle preguntas. Bien. Para que pueda construir un análisis propio.
Y esto de la alexitimia que decíamos, esta palabra difícil que parece, es, bueno, no pueden expresar las emociones, no se pueden enojar, no son pacientes que vengan a la sesión contentos, ¿no? Es decir, bueno, un día vino contento, un día vino enojado, no, están siempre igual. Su discurso es igual, no tiene ritmos, la entonación es así, es monótona, no tienen ritmos en el discurso ya mismo, ¿no? Por eso a veces es fácil detectar, no es tan difícil tampoco detectar el paciente psicosomático. Es muy particular. Se pone mucho el cuerpo, muchísimo el cuerpo del analista. El analista pone muchísimo el cuerpo. Porque uno quiere, digamos, decir, bueno, a ver, asociemos, pensemos juntos, a ver, ¿de qué se puede tratar esto? No, de nada. Entonces agota, a veces es como complicado ahí. Ahora, vos hablabas de una especie de trauma o un suceso traumático. Yo pensaba si esto es, retomar un poco la idea de la primera teoría freudiana del trauma psíquico, ¿no? Y lo otro es si la persona como vos decís, el paciente psicosomático, recuerda o no recuerda esa situación, y el tema es que lo tenga desafectivizado, que no lo relacione a esto, o uno tiene que rastrear para encontrar cuál es esa situación traumática. En realidad, desde ese lugar estaríamos hablando de una neurosis, ¿no? Como decía Freud, es dónde está la representación sexual reprimida. A partir de ahí hay un discurso, ¿no?, de una historia donde de deseos, que el paciente puede empezar a hablar de los deseos, ¿no?, la histeria, la neurosis obsesiva. El paciente psicosomático no es eso, es un paciente donde la historia es de goces, ¿no? Goza con la enfermedad. Entonces no es que hay una representación sexual infantil reprimida y hay que buscar a ver dónde, ¿no? Y entonces puede empezar a asociar, porque justamente no puede asociar, le falta eso, porque su historia es de goces, de acontecimientos donde lo que puede armar es el relato de su padecimiento con la enfermedad. Me duele esto, me duele el otro, me duele esto, me duele. Eso es el discurso del paciente. Recuerdo una paciente mía y es tal, ¿no? Así, digamos, estoy relatando ahora y estoy acordándome de ella en ese discurso alexitímico y demás, y aparte es dolencias todo el tiempo, ¿no? Dolencias, hablar de dolencias. Justamente, si hablamos desde Lacan, diríamos que hay un goce puesto en el cuerpo y que el sujeto no para de gozar con esa enfermedad, que no sea mortal, ¿no? Digamos, estamos hablando de enfermedades como, qué sé yo, psoriasis, ¿no? Claro. Diabetes y demás. No para de hablar de eso. Entonces hay que un poco ubicarlos en otro contexto. Bueno, a ver, contame un poco de qué te gusta hacer, qué proyectos tenés. Porque lo que lo liga a la vida, a ese paciente psicosomático, es la enfermedad en ese momento. Y nuestra labor, me parece, terapéutica es empezar a ligarlos con cosas que tienen que ver con la vida, con algo del deseo. Porque no es que no hay deseo, no es un psicótico que está fuera del campo del lenguaje, ¿no? Hay autores que dicen que... Autores, ¿no? Decimos siempre autores que dicen que un paciente, un sujeto puede hacer una psicosomática justamente para no entrar en la psicosis, como defensa. Por suerte pudo hacer eso y no enloquecer, ¿no? Hay autores que dicen eso. Pero está dentro del lenguaje. Porque puede hablar y muchas veces puede dialectizar sobre otros temas que no tienen que ver con su enfermedad. Puede dialectizar, puede hablar, puede tener familia, puede tener una vida normal, hijos, cuidar de nietos. Esta paciente mía tenía esas características. Se llevaba fenómeno con estos temas de la familia, pero gozaba con el dolor de la artritis, el dolor de la columna, el dolor y hablaba del dolor y el dolor, ¿no? Y escuchar todo el tiempo el dolor. Entonces hay que hacer ahí, como Lacan decía, empezar a hacer ese corte. Claro, y este suceso que vos decías que estaba previo
a que se desarrollara una enfermedad psicosomática? ¿El paciente lo trae o hay que buscarlo? Digamos, ¿lo sabe el paciente? Decir, bueno, me pasó esto y a partir de esto me enfermé, o por ahí puede decir, me pasó esto y no lo asocia a la enfermedad con esto. No, hay una predisposición. En realidad, a ver, la otra vez cuando hablamos del estrés, por eso volvemos a lo mismo, a veces el tema del umbral, ¿no? de la tolerancia, cuando se rompe eso, puede aparecer una enfermedad. Y puede aparecer, por ejemplo, un cáncer, porque el estrés a veces se empieza a cronificar y es tanto la cuestión del umbral de tolerancia a determinadas cuestiones simbólicas es muy importante y a veces puede despertar una enfermedad. No sé si responde un poco a la pregunta, no sé si va por ahí o la replanteamos a la pregunta. Sí, entre otras cosas mi pregunta era, siempre que va a haber una psicosomática o una situación de estrés extremo que la persona no pudo metabolizarlo, por decirlo de alguna forma, ¿o puede haber una psicosomática sin estrés? No, generalmente es con estrés. Es cuando ese umbral de tolerancia se rompió la barrera que protegía. Protegía el psiquismo para que pueda funcionar, digamos, dentro de lo medianamente saludable. Y ahí se rompe esa barrera y aparece la enfermedad. Esto es muy común, sí, y más que nada en cuestiones del cáncer. En cuestiones del cáncer se ve muchísimo esto. Muchas veces duelos no resueltos. Ahí en el cáncer se piensa al psicosomático, digamos, en cuestiones del cáncer, como una melancolía de base, ¿no? Donde hay un cierto como suicidio inconsciente, ¿sí? No está la valentía para ir a hacerlo, sino que hay un suicidio inconsciente donde ya no quiere vivir más. La forma que encuentra de no poder vivir melancólicamente, ¿no? Digamos, la melancolía lleva muchas veces al suicidio. Bueno, la depresión, la psicooncología está estudiando mucho esto, que se especializan mucho en relación a esto. Hay generalmente, y esto lo decíamos en la charla, hay una depresión de base muy grave, llegando a ser una melancolía. Se juega mucho el significante muerte, ¿no? Con el tema del cáncer. Son pacientes que son más analizables que otros psicosomáticos, porque el significante de la muerte lo ponen en discurso. Pueden hablar mejor de la muerte, pueden asociar más inclusive. Son pacientes diferentes, ¿no? El cáncer, pacientes con tumores, es diferente a otros. Al diabético, por ejemplo. Muy diferentes. Y sí, situaciones de estrés extrema tiene que ver con lo mismo. O sea, la situación de estrés puede ser tolerable para un individuo y no romper el umbral de tolerancia, y para otro puede ser un desastre y convertirse en una enfermedad. No decimos, nunca hablamos de generalidades, porque si no entramos en un determinismo que no es real. Es lo que los estudios muestran dentro, ¿no? de los casos clínicos, ¿no? Pero no podemos decir todo caso es así, punto. Claro. No. Melissa, vos al principio hablabas de nuevas subjetividades, nuevas enfermedades. ¿Se pueden identificar como nuevas enfermedades dentro de lo que es lo psicosomático? ¿Y con qué tendrían que ver? Y hay nuevas, por ejemplo, hay una enfermedad que está muy de moda, que ya desde el año pasado, siempre decimos que hay enfermedades de la época, ¿no? El panic attack en algún momento fue una enfermedad. Y esto de... ahora se me fue la palabra, pero este dolor en el cuerpo de las inervaciones, ¿no? Fibromialgia. Fibromialgia, exactamente, que es una enfermedad que el año pasado empezamos a estudiarla con el grupo, que fue muy interesante, porque todavía no podemos definirla como psicosomática, porque no hay una lesión de órgano. No hay puntualmente una lesión del órgano. Y si la definición de psicosomática es lesión de órgano, acá no la hay.
Claro. Podría llegar a ser una histeria grave, eso es lo que concluimos. Podría llegar a ser una histeria grave, pero sí hay medicación que es importante, la pregabalina, por ejemplo, se le da mucho a los pacientes con fibromialgia para aliviar el dolor. Ellos sienten más dolor cuando hay situaciones estresantes, el dolor se les agrava, ellos lo cuentan. Pero bueno, son pacientes también distintos a otros, con otras enfermedades, ¿no? Porque no hay algo puntual, ¿no? De decir, está afectado determinado punto del cuerpo. Sí las inervaciones, ¿no? Claro, es la comisión, sí, la comisión, claro, está, digamos, involucrada con una temática que claro, me parece como muy atinado que hayan abierto este otro espacio más como investigativo, ¿no? Frente a lo nuevo. Sí. Y también me parece como muy interesante, Susana, que bueno, que como vos te referías antes, Melissa, que por ahí en la comisión hay gente que ya tiene una historia trabajando, ¿no? En ligado a la psicosomática, otros que no, pero que están interesados. Como que me parece muy interesante que, digamos, aquellos que estén interesados en ingresar a una comisión, pueden hacerlo independientemente de la aproximación que tengan a la temática, ¿no? Imagínense en que la comisión se basa en lo que le pasa al cuerpo. Olvidémonos de la palabra psicosomática, ¿no? Claro. Lo que le pasa al cuerpo, esa es la base. Yo los convoco a los colegas a que puedan venir los lunes, segundos lunes de cada mes, de 14 a 15:30, que es la reunión de comisión. Queremos más integrantes, necesitamos más integrantes, así que los convoco para que puedan venir. El que pueda, por el tema de horarios, muchas veces se complica. Y los cuartos lunes hacemos el grupo de investigación. Ajá, bien. ¿Y se puede asistir a uno y no a otro? ¿O? Se puede, sí. Okay. Sí, se puede, porque en realidad cuando uno se engancha en uno, se va a enganchar en el otro, porque van un poco de la mano. Pero sí, por supuesto. Bien, sí. Dicen que probás un poquito de la comisión de psicosomática y querés no participar de todo. Y no te vas, quedás. ¿Sabés lo que me quedé pensando, Mariano? En esto de la moda, ¿no? Estas enfermedades de moda, ¿no? ¿Cómo será esto? ¿No? ¿Qué tendrá que ver lo social en esto, en las enfermedades de moda? Muchísimo en los adolescentes, Katin, cuando nos convocaron para hacer la charla, es interesante cómo ¿no? en la forma en cómo se cortan, ¿no? Porque, y en qué instrumentos utilizan. No utilizan cualquier instrumento, utilizan el sacapuntas, ¿no? Le sacan el sacapuntas y ahí algunos lo ocultan, otros no, pero siempre se empiezan como a contagiar, ¿no? Y es como esa marca identificatoria del adolescente, parecería. Si él lo hace, yo también quiero pertenecer al mismo grupo, ¿no? Inconscientemente, en este imaginario social inconsciente, parecería algo así. Volviendo a lo que vos decías, que somos prestadores los psicólogos también de palabras, bueno, también los adolescentes por ahí se prestan un poco estas modas, ¿no? Para manifestar algo, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, enfermedades de moda, es enfermedad la palabra, son manifestaciones, depende de cómo se use, de cómo lo use cada uno, ¿no? Como ponemos manifestaciones, decís vos. Sí, los Catins no llega a ser una enfermedad, es una manifestación. En realidad es una mostración al otro. Una mostración. Ni siquiera es un pasaje al acto, ¿no? Como el suicidio. Es una es una mostración al otro, es que el otro se entere cuánto sufro yo. Bueno, mira qué interesante, manifestación o enfermedad, bueno, qué influencia tiene lo social también especialmente sobre los adolescentes y sobre los niños. Sí. ¿No? Y sabes, lo que me quedaba pensando, y en las familias que se podría decir psicosomáticas o estas familias que, bueno, uno ya tienen las mismas enfermedades, o alguien dice, bueno, tuvo cáncer de colon porque la madre, la abuela, la tía, viste, qué sé yo, ¿Qué juego tendría lo genético? ¿Cuánto tiene que ver esto de lo subjetivo? ¿No? Claro, en realidad lo genético, bueno, es inevitable. La base genética no condiciona nada, es lo que decía este médico, ¿no?
La base genética puede estar. El problema es que muchas veces, por ejemplo, en una familia de diabéticos, para poner un ejemplo, la madre es diabética, el padre es diabético, el hijo es diabético, bla, ¿no? Y demás. El paciente cuando llega a la consulta, esto de soy diabético, es empezar a jugar con este significante del ser, porque en realidad esa persona pertenece a esa familia a través de esa enfermedad. Y tenemos que tener mucho cuidado con no sacar, digamos, nosotros no somos nadie como para sacarlo de ese lugar de él, soy diabético, porque en todo caso lo hará el paciente, si puede, porque a veces puede descompensar, ¿no? Es como si fuera un apellido, digamos, una cosa así. Totalmente. Es un apellido, la enfermedad es un apellido. No es cuestión de decir el psicólogo ahora va y no trata por todos los medios de sacar ese significante, ¿no? Porque puede desestabilizar y gravemente. El tema es que pueda el paciente, ir viendo, está bien, es diabético, pero también tiene otras cuestiones en la vida que lo atan. Puede ser un deportista, puede ser muy bueno en el tenis, ¿no? Puede ser reconocido por el otro a nivel familiar también desde otro lugar, no desde la diabetes. Uh-huh. Y en todo caso, si deja ese lugar del ser diabético, lo va a dejar solo el paciente. No apurar ahí, esto es muy importante, no apurar, porque ahí puede desencadenar algo. ¿Sí? Estamos hablando de que el psicosomático no es un neurótico que se trabaja con lo reprimido y está todo bien, ¿no? Bueno, no siempre, pero generalmente tiene material como para sustentar. El psicosomático puede desestabilizar muy gravemente o puede agravar la enfermedad también, ¿no? Entonces somos muy cuidadosos en eso también. Bueno, qué responsabilidad trabajar con un psicosomático, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Y qué importante todo lo que está haciendo el colegio y la comisión puntualmente en esto de investigar, en esto de seguramente supervisar, trabajar juntos, ir andando un camino que mucho todavía está por hacerse. Muchísimo. Bueno. Sí, y eso pareciera una de esas áreas donde, se necesita tal vez un especialista, ¿no? Para meterse en ese tema o realmente saber de la problemática como para abordar a un caso así, ¿no? Y de la interdisciplina, seguramente. La interdisciplina, la idea es poder trabajar con médicos que puedan orientarnos a nosotros también, ¿no? Que nos falta mucho conocimiento porque de esto es inabarcable. Seguimos aprendiendo, queremos seguir aprendiendo mucho más. Por eso la idea era, ubicar ahí algunos hospitales con los cuales trabajar, que ese era uno de los proyectos también. Vamos a estar con los colegas de San Martín, así que vamos a ver si podemos ahí dar este cursito también para tener esas nociones los segundos sábados, así que se está por ver ese proyecto. La gente que esté interesada, ¿cómo se comunica con psicosomáticas si no puede ir directamente a las reuniones o no haciendo las reuniones? ¿Hay un mail? Hay un mail, se comunica, hay un mail. Si abre en la página del Colegio de Psicólogos, en lo que es comisiones psicosomáticas, hay un mail abajo, ahí manda el mensaje y yo directamente lo recibo. Así que yo entro a la casilla de mail, contesto enseguida. Está totalmente abierta la posibilidad de que cualquier colega que esté interesado se comunique con ellos. ¿Manda mail o somatiza? Y ahí vemos. Claro, igual se ve que hay mucho hecho y mucho por hacer, así que la felicitamos a Melissa y a la comisión. La comisión es un grupo, claro. Y de eso se trata, trabajar en grupo. Y te agradecemos entonces a vos que hayas venido y nos hayas contado todo esto y queda abierta la invitación para que nos acompañes en otro momento. Gracias. Muchas gracias. Mariano, nos vemos el próximo. A desestresarnos. 70 y largos serán, 70 no sé. y largos, sí. Después Vamos a averiguar. Ahí va. Bueno, hasta la próxima. Chao, ¿no?